Hola criptomaníacos, ahorita antes de comenzar el video me toca mandar los saludos, pues por Navidad y por fin de año. A todos los criptomaníacos que comentaron en la publicación de la pestaña de la comunidad, aquí les va su saludo. Voy a tardar un poquito porque voy de abajo hacia arriba, o sea, de los primeros que comentaron. Saludos a El Chico Solitario. Saludos a Cruz Oruzco, a Carmen Zamores, a Lojera Morales, a Carlos Alberto Ángel Torres, a Macarena Díaz, que nos saluda desde Argentina, un abrazo enorme hasta Argentina, Macarena, a Juan Ignacio Gutiérrez Hernández, que nos ve desde San Luis Potosí, y también a su hijo Iker Alán, que también es seguidor del canal. Muchos saludos Iker, y que pasen una feliz Navidad. Saludos a María Chagal, que nos ve desde Hermosillo, Sonora. Saludos a Emily Goni, a Eddie Coronel Zombie, a María Elena García, que yo también te deseo unas felices fiestas decembrinas. Muchas gracias, María. También un saludo a Tesnam Ibrahim, espero haberlo pronunciado bien, que nos envía saludos desde Tláhuac, Ciudad de México. Saludos también y un enorme abrazo a Karen Lugo, a Javi Solís, que nos ve desde San Martín, Texmelucan, Puebla. Saludos a Pati Delgado, felices fiestas criptomaníacos, nos envía su saludo a toda la comunidad desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos también a Mercedes Amezquita, que nos ve desde República Dominicana. Saludos a Leonardo Berlín, que siempre está al pendiente de los videos y también les desea una feliz Navidad a toda la comunidad. Saludos a Alfredo Martínez, que nos ve desde El Salvador, un abrazo enorme a todos los que nos escuchan desde El Salvador y gracias por el apoyo. A Juan José Frías, también te deseo que pases una feliz Navidad con tu familia, hermano. Y Rodrigo García, saludos amigo Rodrigo, que siempre también te veo en los comentarios, muchas gracias por comentar en la publicación y por estar al pendiente del contenido. Y pues en general le envío un saludo y un abrazo enorme a toda la comunidad de criptomaníacos que conforma este canal. Muchas gracias por acompañarme este año y también por irse sumando a la comunidad en todo este tiempo. Espero que pasen una feliz Navidad criptomaníacos y que disfruten el video. Y también espero que este año que venga les vaya mucho mejor. Esta historia sucede durante la época de la Segunda Guerra. Rusia estaba viendo toda la tempestad que se estaba acercando a su territorio. Disputas en Europa. El ejército nazi cada vez se acercaba más a sus tierras. Y pese a que había tratos en ese momento, el gobierno ruso, el gobierno soviético, con los alemanes, no se estaban fiando del todo. Sobre todo porque otras potencias, tales como Japón, también se estaban sumando a la causa. Italia, además. Y entonces, el gobierno ruso de esos años decidió ponerse manos a la obra. Movilizó ciertas tropas a sus fronteras. Y mientras reclutaba más soldados, más que nada por si necesitaba entrar en conflicto, tener una buena guarnición de elementos. Todos los soldados experimentados fueron llevados a las fronteras, así como también a ejércitos de avanzada, mientras que los reclutas nuevos, como todo soldado debe de pasar, tuvieron que adiestrarlos, tanto en combate, en armas, y en los elementos como en el ambiente. Ambientes sumamente hostiles. Más que nada, esto era para fortalecer la mente del soldado y acondicionar su cuerpo, para soportar temperaturas extremas, sobre todo en las tundras rusas, en los bosques rusos, bosques llenos de nieve, que por lo regular era la parte más prudente por el cual entrar en su territorio. Esto le pasó a un pequeño escuadrón de soldados. Eran simplemente soldados rasos, con escaso tiempo de entrenamiento,
Pero este ejercicio, el cual iban a hacer en la nieve, era obligación de todos los escuadrones. Si bien para el año que sucedió esto, ya estaban pasando cosas cada vez más incómodas, más que nada en el territorio europeo, se tenían que dar prisa en adiestrar a los soldados. Muchos escuadrones que fueron a hacer este ejercicio volvieron de nuevo a la base o cumplieron con su objetivo, pero otros tantos no lo pudieron hacer. Claro está el ejemplo de que antes de que este escuadrón saliera, el escuadrón que había salido tan solo un día antes que ellos no había regresado a la base. Explicaciones para esto: los mayores, los de cargo superior, los superiores a ellos, tales como su general, su comandante, el capitán incluso de las fuerzas, decían que era porque simplemente, de seguro, fuerzas alemanas ya se estaban brincando para el territorio ruso y los habían encontrado. Obviamente esta explicación los ponía un poco más nerviosos a todos los soldados, pero de igual manera servía para ir con más precaución sobre los bosques. Así fue como este pelotón se metió entre la tundra rusa y empezó a hacer su ejercicio. No era un ejercicio de lo más difícil. Bueno, en lo que objetivo respecta, no era tan difícil. Simplemente llegar a un punto, llegar de punto A a punto B y regresar, soportando todas las tormentas de nieve, la temperatura bajo cero y lidiar con animales salvajes. También eso les enseñaría supervivencia. Más que nada era lo que buscaba el ejército ruso. Por este camino, el cual era un cabo, el que llevaba el rango superior en este escuadrón, el que los estaba guiando. Un cabo con poca experiencia, podríamos decir, ya que apenas tenía menos de un año en el batallón. Más que nada, simplemente era para que los guiara. Se encontraron con una tormenta de nieve. Una tormenta bastante fea. Les exigía demasiado su cuerpo. Vientos a más de 30 kilómetros, con una fuerte ventisca de nieve. Y por si fuera poco, la temperatura descendió todavía aún más. Estos soldados eran más que conscientes que estaban bajo un dilema. De por sí, el bosque ofrecía poca o nula protección en base a estas tormentas, que si no encontraban una cueva pronto, o no encontraban una montaña, o no encontraban una superficie sólida con la cual ellos pudieran refugiarse, ya que eran varios, el tiempo estaba contra reloj, y si no la encontraban, ellos también jamás volverían al batallón, ya que básicamente eso es una sentencia. Probablemente muchos en el escuadrón llegaron a pensar que esto le había sucedido al pelotón que había salido antes que ellos, al escuadrón que había salido antes que ellos. Los había agarrado una tormenta y simplemente sus cuerpos habían quedado ocultos entre tanta nieve que era difícil de encontrarlos, cuando de pronto, entre toda la ventisca, entre toda la nieve, entre todo el viento, alcanzaron a ver una silueta. No cualquier silueta, era la silueta de un soldado que llevaba su mismo uniforme, un soldado ruso, enfrente de ellos caminando. Les tengo que explicar que en estas tormentas de nieve es muy difícil de ver personas a escasos metros, ya que toda la nieve, todo el viento que está tapando casi por completo la vista. Es muy difícil de ver más allá de 10 metros, o incluso si la tormenta es muy fuerte, más allá de algunos 3 o 4 metros. No hay mucho campo de visión. No puedes ver un panorama totalmente descubierto. Lo único con lo que te puedes guiar, y con lo que estaban haciendo ellos, era con la brújula, porque de enfrente a ellos no sabía lo que había. Sin embargo, entre toda la ventisca, entre toda esta obstrucción de vista, alcanzaron a ver esta silueta del soldado. Y al ver que llevaba su mismo uniforme, el cabo volteó, contó a todos sus reclutas. Y no era un recluta que se hubiera pasado enfrente, no era un recluta desorientado. A final de cuentas, el cabo era el que tenía que guiarlos, era el que tenía que ir enfrente de ellos. El recluta que estaba enfrente de ellos no era de su escuadrón,
a lo que rápidamente pensaron que a lo mejor se trataba de un recluta de otro escuadrón, del que había salido antes que ellos, que no había vuelto. El cabo fue el que tomó la iniciativa. Se acercó rápidamente a él, ya que este recluta les estaba dando la espalda. Estaba caminando enfrente de ellos dándoles la espalda. El cabo trató de llamar su atención, con un lenguaje militar que ellos conocen muy bien. Simplemente le ordenó que se identificara, que quién venía. El recluta jamás contestó, pese a que el cabo se esforzaba por llegar hasta la nieve en la que estaban caminando lo impedía por completo. Era de esas ocasiones en que uno camina sobre la nieve y se hunde casi hasta la mitad de la rodilla. Eso era por lo que estaban pasando ellos, por lo que fácilmente es comprensible. No podían correr entre toda esa nieve, sobre todo entre todo ese ambiente hostil. El cabo intentó alcanzar a este soldado. Y ahora dice que tal vez fue la elección correcta. Él intuía que se estaban desviando. Este soldado se estaba desviando del camino, y el cabo lo estaba siguiendo. Pero si bien, aunque era un soldado poco experimentado, este cabo conocía bien el terreno, conocía bien la tundra. Además, quería llegar hasta donde estaba este soldado. Tenía que saber qué le había pasado al otro escuadrón, así que él, haciendo cálculos, si bien se fue desviando, no estaba desorientado del todo. Sabía muy bien cómo regresar al camino y llegar al punto. Así que decidió seguir a este soldado, no perdiendo por completo la orientación. Si bien este soldado estuvo a una distancia escasa de 4 metros, jamás se detuvo. Simplemente desapareció entre la nieve. De un momento para otro, el soldado desapareció. No había explicación alguna. No es como si hubiera adelantado el paso. Simplemente la nieve lo cubrió y ya no lo pudieron ver. Lo que se encontraron entre la nieve fue una parte del uniforme, una parte desgarrada, la cual efectivamente era una parte del pelotón que había salido antes que ellos. Esto despertó más la curiosidad sobre el cabo, tanto así que decidió seguir caminando en dirección recta donde este soldado se había perdido. Él decía, bueno, caminamos otros 10 minutos, no encontramos nada, volvemos. Esta decisión lo llevaría a encontrar al escuadrón, pero no de la manera que él creía. De primera instancia se toparon con una cueva. Era una cueva congelada, una cueva que, al verla, despertó toda la emoción entre todos los integrantes del escuadrón. Por fin habían encontrado una cueva donde refugiarse. Por fin habían encontrado una esperanza de vida. Decidieron adentrarse en esta cueva rápidamente, más que nada para preparar sus provisiones, para preparar todo y pasar ahí un tiempo, al menos hasta que la tormenta pasara. Pero al entrar, notaron algo. Es más, olieron algo. Ese olor tan característico que abunda en el campo de batalla. Sacaron sus rifles y, mirando hacia abajo, notaron que había rastros de sangre, a la par de también un olor en el aire. Ese olor era olor a pólvora y sangre. Obviamente pensaron que en esa cueva había ocurrido algo. Se adentraron cada vez más y cada vez más en esa cueva, a paso lento, pero muy bien dado, apuntando en diferentes direcciones, para que nada los tomara por sorpresa. Y se encontraron con un oso de proporciones enormes. Incluso ese oso llegaba a medir incluso 3 veces más de los osos normales. Era un oso que estaba acostumbrado al frío. Era un oso el cual se había llevado a todo el escuadrón anterior a esa cueva. Y que ahora, en ese mismo momento, se los estaba comiendo. El oso, al ver que habían invadido esta cueva, los soldados soviéticos empezaron a disparar, a quemarropa. Se necesitó de todos los fusiles para poder acabar con él. Era imparable. Obviamente esta bestia, atacando en plena tormenta, era casi imposible de ver, lo cual era entendible, porque ese escuadrón había caído uno a uno en sus garras. Todos los cuerpos del escuadrón se encontraban dentro de la cueva. Incluso el del cabo, que había salido con ellos.
Al contarlos, ninguno faltaba. El cabo de esta historia dice que fueron guiados por lo que podría ser un fantasma. Y más allá de que les dio un acceso a la cueva, a esta caverna, para poder sobrevivir la tormenta, también intrínsecamente los guió hasta su verdugo, de alguna manera, para poder vengar todas las bajas que ese oso había cometido. Una historia que se dice es real, del ejército soviético. El siguiente relato, que sucedió en 1942, época de la Segunda Guerra, igualmente le sucedió a los soviéticos. Durante estos años, más bien durante esta temporada, Rusia comenzó un pequeño conflicto, o un conflicto breve, con Finlandia, un país vecino. Rusia necesitaba apoderarse de cierto territorio para poder así entrar a países europeos, ¿no? Abarcar más terreno, para que más que nada las fuerzas del eje no pudieran llegar hasta su territorio sin que hubiera resistencia. Este pequeño conflicto que tuvo con Finlandia duró poco tiempo. Se le conoció como la Guerra del Invierno, en donde Rusia tomó algunas ciudades, algunas colonias finlandesas, pero entre toda esta disputa surgió una historia de terror, una historia aterradora que fue para ambos bandos y que incluso tiene registro. Lo puedes buscar si quieres. Esto sucedió en verdad y hay fotografías que lo prueban. Sucede que en esta Guerra del Invierno, Rusia tenía que avanzar por la enorme tundra finlandesa, los bosques finlandeses, que aún eran más extremos que los rusos. ¿Recuerdan que les dije que las tropas rusas, en el relato anterior, estaban entrenando a sus soldados en temperaturas extremas? Bueno, lo requerían para esto. No es por otra cosa, sino es que el otro relato, el primero, se toma como algo que pasó en verdad, pero solamente a voces. Por lo contrario de este, que sí tiene pruebas. Rusia movilizaba todas sus tropas por caminos céntricos, podríamos decirlo. Y pese a que la oposición finlandesa no era tan fuerte, empezaron una campaña de ataques sincronizados, en su mayoría de francotiradores. Esto, aunado al hecho de que el clima finlandés cada vez se tornaba más hostil, le provocó a Rusia ciertas bajas que, si bien no eran muchas, la verdad es que llamaban mucho la atención, ya que no se podían dar el lujo de permitir tantas bajas sin siquiera haber entrado en conflicto con otros países. Se suponía que Finlandia iba a ser algo sencillo, pero para su suerte no lo era. Un coronel ruso, coronel soviético, decidió tomar una de estas ciudades finlandesas. De principio, declinó por completo la idea de los otros coroneles, que era avanzar por carreteras, por entradas principales. Entrar a esta ciudad de esa manera, básicamente los pondría en una galería de tiro. Era por completo algo ni siquiera pensable. Es decir, ¿cómo me pides que entre por la entrada principal, simplemente para sufrir más bajas? Este coronel ruso tomó la decisión de adentrarse y rodear la ciudad para, como mejor le conveniera, tomarla, pero pasar por el bosque que la rodeaba. Si bien muchos civiles finlandeses no se oponían a que Rusia tomara esta cierta parte del territorio, es decir, había un cierto grupo, pero otro grupo de finlandeses, la verdad, no ponían oposición alguna. Recibieron, más allá de ciertas amenazas, una advertencia de personas finlandesas. Les decían que no pasarán por el bosque, que si era necesario, por su bien, y fijándose muy bien y haciendo énfasis en la vida de los soldados rusos, que entrar por el bosque era básicamente que ya no iban a salir. Los rusos pensaban entrar por la noche, lo cual lo volvía peor en sus palabras. Los finlandeses les contaron la leyenda, la historia, de que en ese bosque, en los bosques, habitaba una criatura que se desconocía cómo era su forma,
pero que sí se conocía muy bien las víctimas que él tenía. Decían que no era un animal, pero tampoco se podría decir que era un humano por cómo dejaba a sus víctimas. Era difícil que lo fuera, pero por esto mismo, por cómo las dejaba, con tanta maldad que se podía ver en cada una de sus víctimas, era difícil que se tratara de un animal, porque tan solo la mente retorcida de un humano sería responsable de tan excesiva malicia con un cuerpo. Si bien esta historia a gran parte de los soldados rusos les dio un poco de temor, pensaron que ese era el propósito de los finlandeses. Si bien no podían tomar una arma y hacerles frente, ellos pensaron que pues su estrategia era más psicológica. Querían derrumbarlos psicológicamente, metiéndoles miedo de entrar al bosque. Porque esto no solamente se lo dijo una persona, se los dijo casi pobladores. Casi un pueblo entero les decía que no se metieran al bosque. Obviamente los rusos tomaron esto como una jugada algo baja de Finlandia, de los pobladores. El coronel, no haciendo caso de esto, y obviamente dándole un poco de ánimos a sus soldados, decidieron llevar a cabo la operación y se adentraron en el bosque. Iban muchos soldados, quiero decir, eran para tomar una ciudad, así que pocos no eran para nada. Tal vez por esa misma confianza. Sobre todo, si la leyenda fuera cierta, a lo mejor era un lobo, un oso. ¿Qué oportunidad tiene un oso con un hombre armado? Y si son varios. Decidieron entrar, pero la historia de los rusos, de estos soldados soviéticos, al menos termina aquí, porque no se volvieron a ver. Y después, la historia se retoma, pero del lado finlandés, cuando por el día, el ejército finlandés, obviamente la oposición, la resistencia, llevaba a cabo ciertas guardias, pero por los límites del bosque. Cuando se dieron cuenta que había un olor extraño, ese olor a putrefacción que emanan los cuerpos, que se puede oler a metros, y si son varios, el olor puede llegar a kilómetros, como lo era el caso de esta historia. La resistencia finlandesa, que estaba conformada por soldados, pero además también muchos civiles, porque obviamente Finlandia no tenía los recursos para tener una armada del tamaño de Rusia, necesitaba civiles que se inscribieran y formaran, por así decirlo, una milicia. Acompañó a estos soldados finlandeses a recorrer lo profundo del bosque por la mañana, que era solamente el tiempo, las horas, que ellos se animaban a entrar al bosque. No tuvieron que recorrer mucho. Encontraron a todo el ejército ruso, pero la forma en la que los encontraron fue lo que más llamó la atención. Y el horror en sus caras era inevitable de ver. Todos los soldados sin excepción habían caído, pero de maneras horrorosas. Las condiciones eran prácticamente impensables. No porque sus cuerpos estuvieran esparcidos por toda la nieve. Sí, en efecto, pero las condiciones en las que nos encontraron enfatizan mucho. Eran asombrosas a la par de terroríficas. Lo que estás a punto de ver es una foto real. Y los que están escuchando en Spotify se lo relataré. Lo que cuelga de extremo a extremo es piel humana, arrancada y tendida en un árbol, como si de ropa se tratara, como si se tratara de una prenda más. Las señales de sadismo en todos los cuerpos resultaban tétricas. Algo los había atacado, algo de forma bestial, pues tenía garras, colmillos, pero tenía la suficientemente inteligencia para no solamente atacarlos, sino hacerlos sufrir, porque muchos de esos soldados sucumbieron mediante el sufrimiento, la tortura. Cual sea que fuera esta cosa que los atacó, disfrutaba hacerlos sufrir. Como dije antes, entre el ejército finlandés iban personas de pueblos. Obviamente no podían dar explicación alguna a lo que había pasado, por lo que sus superiores, los capitanes finlandeses, los generales, decidieron darles una explicación algo ilógica,
pero más que nada era para no infundir el miedo en el pueblo. Ellos dijeron que los soldados rusos habían sufrido un motín en base a que no habían llevado suficientes provisiones, y obviamente al empezar a escasear la comida, empezaron a atacarse los unos con los otros. Una explicación que no tenía sentido, pero que a final de cuentas la tomaron. Sabían en verdad lo que había pasado, pues las provisiones estaban llenas en el campamento de los rusos. Simplemente algo los había atacado. Y lo que más sorprendió a los soldados finlandeses, los que tenían cierta experiencia en el campo, es que no había señales de batalla. Para explicarme mejor, había señales de forcejeo. En efecto, los soldados rusos habían disparado, habían atacado a algo. Incluso algunos habían corrido, pero señales de batalla significa que del otro extremo, al menos como ellos pensaron, a lo mejor fueron emboscados. No había rastros. Era como si los soldados les estuvieran disparando al aire, rastros de pólvora por todos lados, en ninguna dirección en general, sino en todos lados, como si hubieran sido atacados de diferentes flancos, pero rastros del contrincante, del que los había atacado, no había ninguno, excepto las marcas de las garras y todos los cuerpos destrozados que había dejado a su paso en el ejército soviético. Jamás se le encontró explicación a esta historia. La bestia que habita en los bosques de Finlandia. Si de anécdotas aterradoras hablamos, creo que los pilotos tienen más de una anécdota que contar. Resulta ser que, tanto del bando enemigo, o para decirlo mejor, de ambos lados, los pilotos vieron muchas cosas inexplicables. Muchos, podríamos decirlo, eventos fantasma. El evento fantasma que ellos hablaban decía que había fantasmas en el campo de batalla. Pero no eran fantasmas que te aterraran o eran fantasmas que buscaran asustarte de algún modo. Eran mismos espíritus de los soldados. Para explicarme mejor, múltiples pilotos dicen que mientras sobrevolaban bases militares completamente destruidas o ciudades que en efecto se vieron afectadas por el conflicto, veían sombras y muchas veces veían personas en esta ciudad o en esta playa. Algunas veces se trataban de civiles, pero otras veces se trataban de soldados, tanto de su bando como del bando enemigo, todavía peleando, en la oscuridad o en la mañana. Obviamente esto llamaba mucho la atención, incluso algunos pilotos llamaban por radio, porque en la gran mayoría de ocasiones, se supone que ese terreno ya había sido tomado, por algo ya estaban sobrevolando, con toda tranquilidad. La base siempre les notificaba que ahí no había ningún conflicto, que todas las tropas habían pasado, y que es más, ahí simplemente había civiles. Otro evento que vivían mucho los pilotos era ver a sus antiguos compañeros, ver otros pilotos en el aire, ver amigos, camaradas, que se supone ya habían fallecido, que habían caído en acción y que muchas veces ellos vieron cómo era que caían en el océano o en la tierra y estrellarse junto con su aeronave. Los veían de nuevo cuando regresaban a la base militar o cuando regresaban a su refugio. Muchos pilotos decían ver a sus amigos ir volando con ellos de regreso, cuando estaba más que claro que ellos habían fallecido en esa batalla o incluso en batallas anteriores. Algunos de estos pilotos lo tomaban como un buen presentimiento de que regresarían ese día, mientras que otros no lo tomaban de la misma manera. Ellos se sentían bien, pues decían que su compañero los iba protegiendo, mientras que otros pilotos les aterraba por completo el hecho de que un fantasma que además ellos podían ver a su lado, iba con ellos escoltándolos. Se podría decir que los pilotos tenían muchas leyendas que hasta el día de hoy se cuentan incluso en aeropuertos modernos. Una de estas leyendas son los gremlins. De seguro, si tienes más de 20 años, conoces a estas personas, estas personitas,
Se dan mucho en los capítulos animados, e incluso hay una película de ellos. Se cree que en los aeropuertos, ya sea de armada o aeropuertos normales convencionales, existen estos gremlins. Estos gremlins son los principales responsables de que las aeronaves fallen. A ellos se les atribuye cualquier falla del sistema, ya sea de aleta, de computadora, de todo, ya que cuando sale cada avión, se hace una inspección muy precisa de todos los motores. De la nada, muchos pilotos dicen ver pequeños hombrecillos, tanto en la aleta del avión, o incluso dentro del avión, verlos pasar corriendo. Cuando ven esto, tal vez en épocas anteriores, muchos incluso querían aterrizar, debido al miedo que les provocaba haber visto un gremlin dentro del avión, ya que eso solamente se podía significar una cosa: que el avión se iba a estrellar. Hay muchas historias sobre los gremlins en la Segunda Guerra. Más que nada, como ya dije anteriormente, a ellos se les atribuía todas las fallas de los pilotos. Bueno, todas las fallas de los aviones. Cada avión que caía antes de llegar a su objetivo, o que presentaba fallas, decían que había sido un gremlin. Pero a pesar de todo esto, a pesar de esa leyenda, que incluso se mantiene hasta tiempos recientes, hay una historia que si bien no puede ser considerada de terror absoluto, es curiosa cuando menos. La historia viene del lado nipón, de los japoneses. Los japoneses llevaban gran parte de aviones a la guerra, y muchos de estos aviones, si bien cumplían con su objetivo, que era atacar las bases, había otro destino para los soldados japoneses, que muchos de ellos ni siquiera lo quisieron, ni siquiera lo tomaron. De seguro, si conoces un mínimo de la Segunda Guerra, conocerás los aviones kamikazes. Estos aviones, que se dicen eran conducidos por hombres valientes, que no temían arriesgar su vida y exponerla, con tal de acabar con el enemigo. Son aviones que se estrellaban en los buques, que se estrellaban en los barcos, que se estrellaban en las bases. Todos estos kamikazes eran del lado de Japón. Ellos tenían este sello, por así decirlo, y no es de gratis, ya que al ver un escuadrón de aviones acercándose, y sobre todo si eran de Japón, infundían un miedo absoluto en el enemigo, ya que no sabías quién era, al que no le importaba nada, y se estrellaría en el lugar donde viera más enemigos acumulados. Si bien esta perspectiva se tiene del lado estadounidense, del lado occidente, del lado de los japoneses, los hombres que se estrellaban, esto, fuera de ser algo honorable para algunos, para la gran mayoría, esto se suponía en un terror absoluto, e incluso en días sin poder dormir, e incluso en pensar escapar de la guerra, pensar desertar, ya que si bien algunos ofrecían la gran cantidad que existieron de kamikazes, ellos no se ofrecieron. Ellos fueron seleccionados al azar y fueron destinados para aviones kamikaze. Estos aviones no llevaban armas, o si bien llevaban un poco simplemente para defenderse en lo que llegaban al campo de batalla. No iban armados, como la gran otra mayoría de los aviones. Ellos iban cargando explosivos, un avión lleno de explosivos, y con la gasolina, no para ir ni volver, simplemente para ir. O sea, que el piloto de este avión sabía muy bien que de esa batalla no iba a regresar, y sabiendo eso, obviamente, algunos aviones se perdieron, dada la casualidad de que muchos de estos aviones habían sido seleccionados como kamikazes. Muchos de estos aviones se encontraron en el océano. Los pilotos habían desertado pocos minutos antes de llegar al objetivo. Está más que claro decir que ellos no querían ese destino. Esta historia pertenece a uno de sus sobrevivientes. Sobrevivió a esta guerra y contó su historia a sus familias. Este soldado había sido seleccionado, como otros tantos, para desempeñar este cargo. Obviamente, esto no lo dejaba dormir y ni siquiera pegó un ojo. A la mañana siguiente, cuando salieron para encontrar a su enemigo, era de madrugada. Viajaban y el sol apenas estaba saliendo, cuando este piloto explica
que empezó a escuchar un golpeteo en la parte trasera de su avión. Este golpe fue avanzando cada vez más, hasta que avanzó hasta llegar a su ventana. Era un golpe tenue, un golpe pequeño. Él pensó que a lo mejor había algo en el aire, ¿no? Alguna piedra, algo. No había mucha explicación para esto, pero ¿quién iba a golpear estando en pleno vuelo? Él iba volando a múltiples pies de distancia. ¿Quién iba a estar a esa altitud golpeando el avión? Decidió no prestarle atención a esto. Pero al momento de que este golpe llegó a su ventana, captó tal su atención que ya no pudo simplemente ignorarlo. Este hombre volteó y dice que vio a un hombrecillo que de seguro, por lo menos, sobrepasaba por muy poco algunos 30 centímetros, lo que viene siendo una regla. Era un hombrecito gris, con una enorme cabeza, una cabeza que no era proporcional a su cuerpo. Su cara tenía una cara de felicidad, una cara de una sonrisa algo maquiavélica, una cara así como de hacer travesuras. Este soldado nipón dice que al momento de verlo, este hombrecillo cambió su expresión por completo. Le puso una cara triste. El soldado no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar. Él no explica qué pasó. Simplemente dice que le entró mucho sentimiento al recordar a su familia, recordar todo por lo que estaba luchando y saber que esa tarde, que esa mañana por la tarde, su familia recibiría la noticia de que había fallecido. De hecho, su carta ya estaba hecha. Era un hecho para él, para sus compañeros y para todo el ejército, que no iba a volver. Este hombrecito lo vio y se entristeció más. Después desapareció del aire. Se fue moviendo hacia atrás y de repente el avión empezó a bajar. El combustible se estaba acabando. Se estaba acabando de una forma muy rápida. Obviamente este soldado empezó a dar con las comunicaciones, que estaba descendiendo, que no podía controlarlo. Uno de sus compañeros le dijo que efectivamente podía haber una fuga. Estaba chorreando todo el combustible de la parte inferior del avión. Este militar no tuvo otra opción más que descender, y como si fueran las casualidades, él esperaba descender en el océano y estar por ahí aunque sea unos días antes de su fatídico destino. Se dio con la sorpresa de que no. Estaba descendiendo en lo que parecía ser una pequeña isla. Los ojos le brillaron por completo. Había una pizca de esperanza. Este hombre descendió en esa isla y de una buena manera sobrevivió para contarlo, ya que estos habían sido los últimos intentos en Japón antes de que Occidente atacara con su mazo más fuerte en Hiroshima. Este hombre logró conseguir sobrevivir gracias a aquel hombrecillo que, por ayudarlo, efectivamente, decidió dañar su aeronave, pero no de una manera volátil para que se estrellara, sino de una manera, podríamos decirlo, para que él descendiera, y sobre todo para que su ejército no lo culpara de desertar. Él pudo volver con su familia. No le dieron captura ni nada parecido, ya que este problema se había registrado, que había descendido. Este hombre le contó esta historia a sus nietos, y sus nietos la compartieron en un foro. Una historia de la Segunda Guerra, de un soldado que fue salvado por un gremlin. Esto último que te voy a contar no es una historia per se. Es un dato que quisiera que pensaras en él, hoy en la tarde o cuando vayas a tu cama. Si te has dado cuenta que los mayores avances médicos se dieron desde los años 40, recién empezando los años 50, hasta los años de hoy, múltiples enfermedades, así como cirugías, se han dado, y con mucho éxito. Al menos en la mayoría de países de primer mundo, si hay una cirugía, una donación de órgano, no tienes por qué preocuparte. La medicina también ha avanzado mucho. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué en esos años de 1800
Se consideraba incluso la lobotomía como un tratamiento psiquiátrico para personas, un tratamiento barbárico. Ahora somos de lo más civilizados. ¿Te has puesto a pensar por qué? Bueno, esto se debe a que muchos de estos experimentos, porque sí, comenzaron como un experimento, se llevaron a cabo durante esta época de la Segunda Guerra, en criminales, prisioneros, soldados, y también civiles, ciudadanos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que por cualquier razón fueron apresados en contra de su voluntad, y fueron encarcelados en estos campos de concentración, tanto de Alemania como de Japón, en donde se llevaron todo experimento barbárico que te puedas imaginar, desde hacer cirugías sin anestesia, desde amputar partes del cuerpo sin requerirlo, hasta probar armas experimentales en personas vivas y en personas de diferentes edades. Actos que no puedo mencionar ni siquiera, porque dañaría la sensibilidad de muchas personas. Pero si quieres verlo, si quieres ver tan siquiera la punta del iceberg de lo que estos experimentos fueron, existe una película, aparte de mucha información en internet que te recomiendo no ver. Pero si quieres saber al menos un poco, ve esta película que se llama Los hombres detrás del sol. Ahí te mostrará muy bien todas las aberraciones que hicieron estos campos en personas inocentes y sin la mayor pizca de humanidad por ellas. Al terminar este conflicto, Occidente pidió como acto de rendición también compartir estos avances que habían tenido estos experimentos. Gran parte de estos experimentos han servido para que las cirugías el día de hoy se hagan con éxito, para que los medicamentos, las reacciones alérgicas, hoy sean tratadas con efectividad. Básicamente, tenemos toda una industria de la medicina a costa de vidas inocentes. Y es por eso que esta vez te pregunto, ¿tú crees que el fin justifica los medios? ¿Habrías preferido que eso no ocurriera, aunque ahora estuviéramos mucho menos avanzados y se salvaran muchas menos vidas que hoy en día? Algo que sin duda nos da para reflexionar de lo que nos dejó esta época oscura de la humanidad.